Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Rachiversa Saldivia, soy estudiante de Ciencias Políticas y a continuación procedo con el análisis de El Espiral del Silencio para la materia de Opinión Pública con el profesor Grey Marrea. A continuación voy a dar respuesta a una serie de planteamientos que se hacen a partir del libro El Espiral del Silencio. Pero antes de esto voy a nombrar brevemente de qué se trata. El Espiral del Silencio es una teoría desarrollada por la autora alemana Elisabeth Noelle-Neumann y que está plasmado en el libro del mismo nombre, publicado en el año 1977. Este libro ha tenido gran aceptación y es considerado uno de los libros más importantes dentro de la ciencia política moderna. Ahorita sí, entrando en materia, ¿a través de qué medios o técnicas se mide la opinión pública? Bueno, según la autora, hay distintas técnicas para medir la opinión pública, siendo las más importantes las encuestas, los estudios de opinión, el análisis al contenido de los medios de comunicación y la observación a la conducta de los individuos. Sin embargo, ella resalta que aunque existan distintas técnicas, la opinión pública no se puede medir de manera objetiva, más bien se infiere en base a la conducta de los individuos. ¿Cuáles son los motivos de imitación? Cuando nosotros hablamos de los motivos por los cuales los individuos imitan las conductas o las opiniones de la mayoría, podemos decir, basándonos en el libro de esta autora, que es por dos motivos principales. El primero es por el miedo. Miedo al rechazo, miedo a la exclusión, miedo a la confrontación, miedo a lo desconocido. Y por otra parte, por sentido de aceptación, ya que es parte del instinto humano buscar la aprobación de los demás y rechazar la exclusión. ¿Por qué se plantea que la opinión pública produce integración? Bueno, según la autora, la opinión pública produce integración porque cuando los individuos tienen opiniones afines en determinados asuntos, se forma un vínculo que desarrolla una compenetración y una cohesión muy importante entre estos. Y tomando en cuenta lo que dije anteriormente, que a los individuos les gusta formar parte de un grupo y no les gusta la exclusión, desarrollar un sentido de cohesión con otros los hace sentir muy bien. Y esto a la larga genera nuevos círculos sociales o nuevos grupos comunitarios. Pero también podemos decir que existe una manera involuntaria en el que la opinión pública es un agente de integración, porque muchas veces los individuos no son personas que conocen otras opiniones públicas y aceptan la opinión de la mayoría como la única, así que involuntariamente forman parte de un grupo. ¿Cuáles son las fuentes de la opinión pública? Según la autora, existen tres fuentes fundamentales de opinión pública. La primera son las instituciones sociales o políticas. La segunda son los medios de comunicación. Y la tercera, que ella resalta, la más importante, la interacción dentro de los individuos. Es decir, muchas veces las personas se sienten más influenciadas por la opinión de sus allegados, familiares, amigos, que por una propaganda que vean de un partido político o de algo que leyeron en el periódico o que escucharon en la radio. Y por último, propiamente, ¿de qué trata la teoría de la espiral del silencio? Propiamente hablando de la teoría, decimos que esta es una teoría que autocensura al individuo al darse cuenta que existe una opinión mayoritaria en contra de la suya. Este siente vergüenza, siente miedo de lo que van a decir de él y simplemente apoya la otra opinión. Esto resulta en un detrimento fatal para la libertad de expresión y a la larga genera la marginalización de la opinión del disidente. Sin embargo, considero que lo más lamentable de esto es que esta es una autocensura que la persona hace muchas veces por un paradigma infundado sin que necesariamente sea cierto. Porque si bien es verdad que a veces hay represión en contra de las opiniones y muchas veces hay ridiculización y todo eso, muchas veces las personas se autocensuran sin saber qué van a decir los demás, haciéndose daño a ellos mismos sin haber siquiera expresado lo que tenían que decir, cuando tal vez esto puede haber sido un cambio muy importante en la sociedad. Y bueno, hoy en día estamos en unos tiempos tan polarizados que realmente cosas tan básicas
que hace un tiempo atrás no hubiesen sido ningún agente de polémica, hoy en día sí lo son. Cosas tan sencillas como decir que la familia es el núcleo de la sociedad o que todos los seres humanos tienen derecho a la vida, es algo que dependiendo del país, dependiendo del contexto, puede generar tanta polémica que muchas personas simplemente se lo callan, resultando esto en un cambio de la conducta de la sociedad. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias.